cloruro férrico, todas esas cuestiones, ¿no? Pero el cloruro de aluminio o el cloro o el aluminio no tienen, se crean así, protones para ceder, para ser considerados un ácido, ¿no? Pero en este caso del ejercicio número 4, sí tiene. Si ustedes se fijan, calcular el pH dice una solución de cloruro de amonio. En los anteriores era cloruro férrico, cloruro de aluminio, ¿no? Todos son cloruros, son sales, cuya constante de basicidad es Kb, 1.76 por 10 a la menos 5. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, como se trata de una sal, entonces los datos tengo la concentración de la sal y la constante de basicidad. Y habíamos mencionado, me pedí que calcule el pH. Entonces, como se trata de una sal, ya hemos dicho siempre como primer paso viene la disociación cuando se pone en el agua, ¿no? Cuando se pone en agua, de manera que se van separando en iones. Ahí tengo amonio y cloruro, ¿ya? En este caso, amonio por su carga positiva es ácido conjugada y el cloruro viene a ser una base conjugada. Ya, viene de ahí nosotros hidrólisis. Nosotros sabemos muy bien que en este caso el cloruro es una base conjugada débil porque viene del ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Por lo tanto, esto es una base conjugada débil. Con el agua hemos indicado que no hay ninguna reacción. ¿Ya? Después el amonio. El amonio, si ustedes se fijan, en este caso, por la carga positiva que tiene, es un ácido conjugado. Pero en este caso, ¿qué tipo de ácido conjugado es? ¿Es un ácido débil o es fuerte? No se olviden que el amonio viene del amoníaco. Y el amoníaco, ya saben bien que es una base débil. ¿Ya? Por lo tanto, esto viene a ser ácido conjugada fuerte. Por lo tanto, va a reaccionar con el agua. ¿Y qué se va a formar? Como hemos dicho en este caso por la carga positiva, que es un ácido, significa que puede ceder un protón. Entonces, mejor dicho, puede perder un protón, no puede ceder. ¿Ya? Puede perder o ceder un protón y eso a quién va a ceder al agua. De manera que queda solamente en amoníaco e hidrógeno. Entonces, en esta reacción ya aparece hidrógeno, que para calcular el pH yo puedo calcular cuánto es la concentración de eso. Entonces, se hace de costumbre todo lo que tiene que hacerse. Concentración inicial, que es igual a la concentración de la solución salina. Después la variación, que eso ustedes ya saben. Concentraciones en equilibrio. Ya, concentración menos X, XX. Después, pues si yo quiero calcular la concentración del hidrógeno, entonces planteo la expresión de la constante D. En este caso, como aparece hidrógenos, tendría que ser constante de acidez. No se olviden que a mí me da constante de basicidad. ¿Ya? Entonces yo necesito trabajar con constante de acidez. ¿Ya? En este caso también puedo llamar constante de hidrólisis también. ¿Ya? Porque en el anterior, ¿te acuerdas? Hemos trabajado con constante de hidrólisis. Entonces, en este caso va a ser la concentración de amoníaco o la concentración del hidrógeno sobre amonio. Puedo reemplazar los valores de X, las concentraciones que son representadas por X. Tengo X al cuadrado, abajo concentración de la sal menos X. El X del denominador puede simplificar y al final me queda X al cuadrado sobre concentración. Como a mí me pide que calcule el pH, entonces tendría que despejar X. Y la X va a ser constante de hidrólisis por la concentración de la solución salina. Ahí solamente tienen que sustituir, pero antes de sustituir tienen que calcular la constante de hidrólisis. La constante de hidrólisis, constante del agua sobre constante de basicidad. ¿Ya? Entonces, a mí el dato que me da es la constante de basicidad. Por supuesto que dividiendo ambos,
1 por 10 a la menos 14 dividido entre 1.75 por 10 a la menos 5. La constante de hidrólisis me da entonces 5.79 por 10 a la menos 10. Ese valor los reemplazo. No se olviden que X representa hidronio. Y reemplazando la fórmula va a ser raíz cuadrada de la constante de hidrólisis por la concentración. Y eso me sale 2.39 por 10 a la menos 6. Como eso es, digamos, la concentración del hidronio, puedo calcular directamente el pH. pH es menos logaritmo de la concentración del hidronio. Reemplazando su valor, eso en el logaritmo, entonces me sale 5.62. ¿Ya? Si ustedes se fijan, Castro, los ejercicios son idénticos. Solamente hay que tratar de identificar de qué clase de sustancia se trata. Un ácido es fuerte o débil, es base, es fuerte o débil. Una sal, si es neutra, es ácido o es básica. Cada uno tiene su propio procedimiento como se calcula el pH. En el caso de, digamos, de los ácidos, ya sea fuerte o sea débil, siempre se calcula primero pH. En el caso de las bases, sea fuerte o sea débil, primero siempre se calcula el pOH. ¿Ya? En las sales básicas, igual se calcula primero pOH. En las sales ácidas, siempre se calcula el pH. ¿Ya? Eso es en resumen, si quieren. Ahora vamos a entrar a soluciones tampones, o llaman también soluciones amortiguadoras, o lo llaman también soluciones buffers. ¿Ya? ¿Para qué sirve una función o un tampón, una solución tampón? Puedo yo hablar de tampones, amortiguadores o buffers. Tiene esos tres nombres, pero es lo mismo. ¿Cuál es la función de esas soluciones tampones? Dice, se caracteriza por su capacidad de resistir a cambios bruscos de pH cuando se adiciona cantidades limitadas de solución ácidas o básicas y mantener más o menos constante el pH de una solución. Hay como dice, ¿no? La palabrita amortiguadoras, amortigua. O sea, si yo tengo una solución y lo echo el ácido, significa que el pH puede bajar de golpe. ¿Ya? O si a una solución, si lo echo hidróxido, una base, entonces el pH se puede subirse de golpe. Entonces, en este caso, estas soluciones amortiguadores hacen que no se suba así bruscamente el pH o no bajen de golpe el pH. Esa es su función de estas soluciones amortiguadoras o buffers. Hacen que el pH más o menos siempre se mantenga el mismo valor. En todo caso puede subir un poquito o puede bajar otro poquito. Se supone el pH va a subir cuando yo le eche a hidróxido o una base. El pH va a bajar cuando lo voy a echar un ácido. ¿Ya? Entonces hay situaciones en las cuales de golpe se sube o de golpe se baja el pH. Y mientras que soluciones amortiguadores lo que hacen es que no baje de golpe. Ya, o en lo posible mantener constante el pH. Eso es lo que dice, mantener más o menos constante el pH de una determinada solución. Esas son soluciones tampones. ¿Para qué sirven? Y ahora, ¿por qué es importante ver soluciones bajas? ¿Qué de importancia tiene ese que el pH se suba o no se, que no se suba o baje muy rápido? Entonces, vamos a hablar de todas maneras para dar un ejemplo y entender. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, el líquido de nuestro organismo, que es la sangre. ¿Ya? La sangre. Bueno, la sangre, que en realidad, ¿qué función tiene? La función, en otras palabras, sirve para transportar y distribuir oxígeno en diferentes partes de nuestro organismo. Si el oxígeno no llega a diferentes partes de nuestro organismo, sabe bien que las células mueren. ¿Ya? Se mueren. ¿Ya?
Entonces, siempre la sangre siempre constantemente está circulando, oxigenando las diferentes células en nuestro organismo. Un ratito que no puede llegar, por ejemplo, si al cerebro no llega un ratito oxígeno, ya se hace bien que existe un daño cerebral, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros en nuestro organismo, que la sangre esté circulando constantemente, ya sea con su propia regularidad. ¿Ya? Esa es la función de la sangre. Pero la sangre tiene un pH de 7.4. ¿Ya? Tiene un pH 7.4. A este pH 7.4 tiene esa propiedad de transportar el oxígeno. Si no hubiera habido o sea, si cambia el pH de la sangre, por decir, si se sube a 8, a 9, o se baja a 6 o a 5, entonces, ¿qué significa? La sangre ya no transporta oxígeno. Entonces, la sangre transporta oxígeno más o menos alrededor de ese pH 7.4. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros, la mayoría de la gente, si tanto alimentos ácidos que tomamos o comemos, ¿ya? Entonces, o alimentos que muy poco es lo que consumimos, alimentos que son básicos, ¿no? En la mayoría nosotros comemos alimentos ácidos. En el caso, digamos, hemos mencionado que bebidas gaseosas tienen un pH de 3, ¿no? Las naranjas tienen 2.7, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera todos esos alimentos siempre llegan a la sangre y pueden hacerlo bajar el pH. Entonces significaría que la mayoría de nosotros estaríamos muertos. Pero sin embargo no estamos muertos. ¿Eso qué significa? Ahí dice, la sangre pierde la propiedad de transportar cuando el pH se baja o sube mucho. Sin embargo, para que no baje mucho o suba mucho, la sangre tiene un tampón, ¿ya? Que hace que no cambie el pH, ¿ya? Porque todos los alimentos que consumimos son ácidos. Entonces, eso es la importancia que tiene el tampón, a lo menos en nuestro organismo. Y hay varios otros lugares donde nosotros no queremos que cambie el pH, ¿ya? En lo posible que se mantenga. Y eso para mantener ese pH necesitamos que tenga una solución tampón o una solución amortiguadora. Esa es la importancia. Ahora, ¿de qué está constituida una solución tampón? O sea, ¿de qué compuesto está formado? Por definición, ya una solución tampón está constituido de un ácido débil y su base conjugada. ¿Ya? De un ácido débil y su base conjugada. O una base débil y su ácido conjugado. Eso significa que yo tengo dos sustancias químicas, que es una mezcla de dos sustancias químicas. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido acético. Ya tenemos ahí el ácido acético. En el momento que pierde su protón, se transforma en acetato. Entonces, yo tengo ácido débil, que es el ácido acético, y el acetato es la base conjugada. Entonces, una solución tampón está constituida de eso. Ácido y su base conjugada. Tenemos aquí, por ejemplo, el ácido cianhídrico y el cianuro. Ya, eso. Tengo un ácido y su base conjugada. Le tenemos ácido carbónico y su carbonato. Entonces, cada pareja es una solución tampón. Cada uno de ellos es un tampón. Es un tampón. La mezcla de los dos constituye o viene a ser una solución tampón. Igual en este caso, eso era, si ustedes se fijan, de un ácido débil y su base conjugada. Eso eran los tres primeros. La última, si ustedes se fijan, entonces en este caso, esto si quieren, amoníaco es una base débil y amonio es ácido conjugado.
Entonces, esto es, si quieren también, es una solución tampón también, ¿no? Entonces, una solución está constituida de esas dos componentes. Un ácido débil con su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. A veces cuando yo tengo una mezcla así, quizás no es necesario que él le diga que es una solución tampón, entonces automáticamente uno asume que eso es tampón, ¿ya? Porque ya lo estamos indicando de qué están constituidos los tampones. Acción de los tampones. ¿Cómo hace que el pH suba? ¿O cómo hace que el pH no baje? Cuando se puede agregar un ácido o una base. O sea, como amortigua, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, entonces, por ejemplo, si vamos a tomar, si tomamos una solución tampón, el primer ejemplo, que ahí tengo ácido, no se olviden, ¿ya? Esto es, bueno, esto es la base. Eso es la base. Y el otro, no se olviden, está aquí acostumbrándose, el rojo siempre indica ácido. Y azul indica basecidad. En otras palabras, una solución tampón está formado por un ácido y una base. ¿Ya? Entonces, si yo tengo ese tampón, entonces, y si agrego ácido sobre una solución de ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar si yo le agrego ácido clorhídrico? No se olviden que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Ya? Y reacciona, entonces, cuando le agregue ácido clorhídrico, entonces automáticamente reacciona con uno de los dos. Con ácido no va a reaccionar, tiene que reaccionar con la base. Entonces reacciona con la base conjugada. Entonces ahí tengo, en el momento que como yo tengo una mezcla ácido acético y el acetato, entonces el momento que yo le agrego, y ahí el ácido clorhídrico, entonces va a reaccionar con la base. Ahí estoy agregando ácido clorhídrico. Y la base es el acetato, ¿no? Entonces, en ese momento se forma ácido acético y el cloro, ¿ya? Entonces, aquí en el primer miembro tenía un ácido fuerte. Ahora aquí en el segundo miembro ya no hay ácido fuerte. En otras palabras, ese ácido fuerte se ha transformado en un ácido débil, ¿ya? Esa es la forma como actúa, cómo hace que el pH no baje de golpe, ¿ya? Igual de la misma manera se puede agregar una solución de hidróxido de sodio. Si lo voy a agregar hidróxido de sodio, en otras palabras, va a reaccionar el ácido, ya no la base. Entonces ahí si ustedes se fijan, si lo agrego hidróxido de sodio, entonces el que va a reaccionar la parte considerada el ácido, en este caso el ácido acético. ¿Y qué va a pasar? Se transforma en acetato de sodio, que es una sal, más el agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, entonces la neutralización o el pH no baja de golpe, o el pH no sube de golpe, entonces se debe a una reacción química. Dependiendo, si lo agrego ácido, va a reaccionar con la base. Si lo agrego una base, va a reaccionar con el ácido. ¿Ya? Eso es su forma como actúan los tampones. Ahora, ¿cómo se calcula el pH de una solución tampón? Ya, cálculo de pH. En este caso estamos hablando de soluciones tampones. Aquí me dice calcular el pH de una solución tampón cuya concentración de ácido cianhídrico
es 0,01 molar y del cianuro de sodio es 0,1 molar. La constante de acidez del ácido cianhídrico es 7,25 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí voy a sacando los datos. Entonces, la concentración del ácido, el ácido cianhídrico, es la concentración de 0,01. La concentración de la base, estoy hablando del cianuro de sodio, porque no se olviden que este cianuro de sodio, si ustedes se fijan, está formado de sodio más cianuro. Ya, entonces eso es la base conjugada. Entonces, si lo estoy juntando los dos, entonces a eso es lo que estoy llamando concentración de la base. Entonces, una solución tampón siempre va a tener ambas cosas, el ácido y la base. Por eso aquí yo estoy poniendo concentración del ácido, que viene a ser del ácido cianhídrico, y el otro caso es el cianuro de sodio, viene a ser la base. Y me da la constante de acidez del ácido cianhídrico, porque no se olviden que el ácido cianhídrico es un ácido débil que tiene su constante. Me pide que calcule el pH. Entonces, para calcular el pH, no se olviden que si yo quiero calcular el pH, necesito la concentración del hidrógeno, no se olviden. Porque por definición, el pH es menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar dónde lo encuentro el hidrógeno para calcular esa concentración y luego calculo el pH. Y para buscar la concentración del hidrógeno, ya sabes bien que siempre se hace la reacción. En este caso estamos considerando que el tampón está constituido de ácido cianhídrico y el cianuro. ¿Ya? Entra a ese grupo de tampones. En este caso se hace, como siempre hemos hecho hacer, el ácido cianhídrico, que es un ácido débil. Hacemos reaccionar con el agua, que viene en este caso, el agua viene a ser una base, que se transforma en cianuro más hidrógeno. Entonces, en esta reacción, si ustedes se fijan, ya aparece hidrógeno. Entonces, tienen que calcular cuánto vale ese hidrógeno. Pero para eso, generalmente, nosotros hacemos los balances. Para hacer los balances, entonces, no se olviden que la concentración del ácido cianhídrico es 0,01. Y la concentración del cianuro es 0,1, que está representada con concentración de ácido, del ácido cianhídrico, y del cianuro está representado con la concentración de la base. Ya, en otras palabras, a mí es como si tuviera las dos concentraciones de ambos, del ácido y de su base conjugada. Tengo ambas concentraciones como dato. ¿Ya? Entonces, inicialmente, entonces no se conoce el hidrógeno. Entonces, la reacción, bueno, la variación, eso ya sabe, X nomás. La reacción va hacia la derecha. Entonces, en este caso, la concentración de la solución ácida disminuye en valor de X, mientras que de la base aumenta en X. ¿No? Porque lo que disminuye a este lado tiene que aumentar al otro lado. Mientras del hidrógeno, entonces 0 más X es X no más X. Entonces, para calcular el pH necesito conocer cuánto vale X, porque X representa el hidrógeno. Para eso nosotros ya estamos acostumbrados, planteo la constante de acidez. Y la constante de acidez va a ser cianuro, la concentración del cianuro por la concentración del hidrógeno sobre concentración de ácido cianhídrico. Y eso puedo representar con las concentraciones en equilibrio, que en este caso sería concentración de cianuro, concentración de la base, más X, por la concentración de hidrógeno, que solamente es X. Y la concentración del ácido, en este caso sería concentración del ácido menos X. ¿Ya? Aquí se podía, como en las otras veces, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? Ese X que está restando, realmente lo consideramos como si hubiera sido 0.
Si estoy considerando como si hubiera sido o un valor muy pequeño a comparación que la concentración, en realidad eso es la lógica de pensar, no es que sea cero, sino decimos que es muy pequeño a comparación que la concentración de la solución hace, ¿ya? Y lo mismo si es muy pequeño que la concentración de la base es muy pequeño a comparación que X. Entonces, aquí generalmente una forma de simplificar es que esa concentración de la base más X, más o menos aproximadamente es lo mismo nomás, porque X hemos dicho que es muy pequeño a comparación de esa concentración, ¿ya? Más o menos esa es la lógica, ¿ya? En este caso, que este X más o menos estamos considerando más o menos como un valor muy pequeño, ¿ya? Y el otro también estoy considerando como si hubiera sido un valor muy pequeño, ¿ya? Entonces, de manera que al final, entonces me va a quedar así, con C, porque esa concentración de la base más X es solamente concentración de la base. Entonces, eso significa que en esta parte, esa parte, en otras palabras, es como si hubiera sido concentración de la base, ¿no? Porque X no estoy tomando en cuenta. El X que está dentro de los corchetes. El X que está afuera, no. Eso se mantiene nomás su valor, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que estamos buscando, porque eso es lo que representa la concentración del hidrógeno y con eso quiero calcular el pH. Igual en este caso, ese del denominador que es menos X se considera igual concentración del ácido. Entonces, de aquí más o menos de alguna manera se simplifica. Entonces, de aquí tengo que despejar X. X, no se olviden, representa hidrógeno. Entonces, X sería, despejando X, entonces sería constante de la acidez. Esta concentración del ácido pasa a multiplicar y la concentración de la base pasa a dividir. Entonces, ese es el valor de X. Entonces, X, no se olviden, puedo sustituir la constante. No se olviden que X es lo mismo que la concentración del hidrógeno. Puedo sustituir ahí entonces constante de la acidez por la concentración del ácido, que es 0,01, y la concentración de la base. Saco el valor. Saco el valor, que ese X es lo mismo que hidrógeno hemos considerado, y me sale 7,25 por 10 a la menos 11. Y con eso yo calculo el pH. Saco el menor logaritmo de ese valor. Y finalmente me sale el pH 10,13. Entonces, esa es la forma como se calcula el pH de una solución tampón. ¿Alguna pregunta? No cambia mucho de los otros cálculos de pH que se hacen por si acaso. No se cambia mucho. Bueno, podemos también utilizar, si yo quiero calcular el pH de una solución tampón, puedo utilizar también alguna fórmula. Y esa fórmula para calcular el pH de una solución tampón se llama ecuación de Henderson. Hace rato, si ustedes se fijan, aquí voy a partir de esto. ¿Ya? X es igual a la constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base. No se olviden que esto en la ecuación es lo mismo que la concentración del hidrógeno. Esa es la concentración del hidrógeno. ¿Ya? No se olviden, voy a trabajar con esta fórmula, porque a eso hemos llegado, haciendo las simplificaciones correspondientes. Entonces, ese X es igual a la concentración del hidrógeno. Voy a partir de ahí, entonces,
Entonces está ahí. X es igual a la concentración del hidrógeno, constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base. Entonces, por definición, sabemos que el pH es menor. Ahí falta el logaritmo. Es. Entonces, ya sabemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. Entonces, en vez de poner hidrógeno, voy a poner todo esto. Entonces, sería con pH sería menos logaritmo de la constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora ahí voy a separar un poquito. ¿Ya? En este caso estamos con un tampón, si quieren, ácido débil y su base conjugada. Entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, se llega a esto. El pH de una solución tampón, yo puedo calcular menos logaritmo de la constante de acidez, más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. O sea, esta fórmula viene de ahí. ¿Ya? De ahí viene esa fórmula. ¿Ya? Entonces, si uno no quiere hacer los balances, todas cuestiones, y quiere calcular directamente el pH, entonces esa es la fórmula que yo puedo utilizar para calcular el pH de una solución tampón. Entonces, ¿qué yo necesito para calcular el pH de una solución tampón? A lo menos si es un ácido débil, necesito constante de acidez, concentración de la base y del ácido. O sea, en otras palabras, necesito tres cosas si yo quiero calcular el pH de una solución tampón. Ahora también yo puedo tener, como hace rato hemos visto, y el tampón también podría estar formado de un base débil y su ácido conjugado. ¿Ya? Puede estar formado de un base débil y su ácido conjugado. Para eso, generalmente se utiliza la otra fórmula. En este caso, primero se calcula el pOH. Y en este caso igual sería menos logaritmo de la constante de la basecidad más el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base. Entonces, eso, o sea, hay que identificar, ¿no? Qué tipo de tampón es con que generalmente uno está trabajando. ¿Es un ácido débil con su base conjugada o es una base débil con su ácido conjugado? ¿No? Entonces, si es un ácido débil y su base conjugada, entonces primero se calcula el pH y la fórmula es. Y si es una base débil y su ácido conjugado, primero se calcula el pOH y su fórmula es. Entonces, de aquí adelante vamos a tratar de utilizar las fórmulas para calcular el pH. Pero no se olviden, para calcular el pH de una solución tampón, necesito esas tres cosas. Constante de acidez, concentración del ácido y concentración de la base. Igual en el otro, ¿ya? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso es teoría, por si acaso, ¿no? Hasta ahí es teoría. Ahora es lo que vamos a calcular. A pesar de que hace rato ya hemos calculado una solución tampón, el pH de una solución tampón. Pero en este caso vamos a utilizar las fórmulas. Esto es las fórmulas. Entonces me dice, ejemplo número 2, se prepara 500 mililitros de solución tampón. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Si ustedes quieren calcular el pH, no se olviden, está la fórmula. ¿Qué necesito? Constante de acidez, concentración de la base y concentración del ácido. No se olvide, eso no tienen que perder de vista. Entonces aquí me dice, desea preparar 500 mililitros de solución tampón.
disolviendo 3 gramos de ácido acético y 8,2 gramos de acetato de sodio. Dice, calcula el pH de la solución tampón preparada. La constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. Datos. En otras palabras, tengo el volumen de solución, que son los 500 mililitros. Y me da la masa del ácido acético, que es 3 gramos. Y de ácido acético. También me da la masa de acetato de sodio, que en este caso viene a ser la base. Y me da la constante de acidez. Y si yo me fijo la fórmula, tengo constante de acidez. Lo que me está faltando son las concentraciones, porque esas concentraciones tienen que estar en molaridad, por si acaso. Entonces, si yo quiero calcular el pH de esa solución tampón, ¿qué es lo que tengo que encontrar primero? Primero tengo que calcular las concentraciones. Las concentraciones. ¿Y esas concentraciones con qué voy a calcular? Con la masa de cada uno de ellos y el volumen que tenemos ahí. Con eso se calcula. Calculando las concentraciones de cada uno de ellos. Entonces me pide que calcule el pH. Entonces, en primera instancia, si yo quiero calcular el pH, mejor dicho, la concentración de ácido acético, necesito su peso molecular, que es 60 gramos sobre. Ahora voy a calcular la concentración del ácido acético. Ahí está. Aquí estoy utilizando otro método, por si acaso. Pero la cuestión, la molaridad es moles de soluto sobre volumen de solución. Moles de soluto sobre volumen de solución. No tengo moles de soluto, pero tengo gramos de soluto. Entonces estoy dividiendo entre el gramo de soluto y el volumen de solución, que es los 500 mililitros. Ahora lo que voy a hacer es transformar estas unidades. Estos 3 gramos de ácido acético voy a transformar a moles. Para eso utilizo el peso molecular. No se olviden que un mol de ácido acético es igual a 60 gramos. ¿Ya? De esa manera, entonces, gramos de ácido acético con gramos de ácido acético se va a simplificar. ¿Qué me está quedando? Moles me está quedando. Arriba ya tengo moles. Aquí el volumen tiene que estar en litros para saber molaridades, moles por litro. Entonces, estos mililitros transformo a litros. Y saben bien que la equivalencia, 1 litro es lo mismo que 1000 mililitros. Entonces, ahí simplifico mililitros con mililitros y me queda litros. Entonces, ahí tengo, entonces ahí ya tengo ya moles sobre litro. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo lo que está arriba y lo multiplico todo lo que está abajo y hago la división de ambos. ¿Ya? Y eso me sale. Y eso me sale 0,1 molar. Esa es la concentración de la solución de base. Teniendo esos gramos de soluto y volumen de solución. Hago lo mismo con la base. Hago lo mismo con la base. Para eso necesito el peso molecular de acetato de sodio, que es 82. Y vamos a hacer lo mismo, concentración de la base. Entonces ahí voy a dividir los 8,2 gramos de acetato de sodio está en 500 mililitros, porque no se olviden que quiere que sea preparado 500 mililitros. Entonces, igual en este caso, esos gramos voy a transformar a moles, para eso utilizo el peso molecular. ¿No? Entonces, los gramos de
Aquí falta poner gramos por si acaso. Entonces, calculando la concentración de la solución básica, ya lo hemos dicho, en realidad directamente hago la división entre el soluto y solución, no importa las unidades en que estén, después al final se transforma. ¿Ya? Entonces, arriba yo tengo gramos de acetato de sodio, que yo, para la concentración molar, moles tiene que estar arriba y abajo tiene que estar litros. En primera instancia, entonces, utilizando el peso molecular, ya transforma esos gramos a moles, ¿no? Y los mililitros transformo utilizando la relación un trilitro es igual a mililitros, de manera que mililitros con mililitros se simplifica. De manera que a mí me queda también lo mismo, moles arriba y litros abajo. ¿Ya? Entonces ya tengo moles sobre litro, que es la concentración, viene a ser la concentración de la solución básica. Haciendo eso, todas las multiplicaciones arriba, abajo y dividir entre ambos me sale 0.2. Entonces, para sustituir en esa fórmula ya tengo la concentración del ácido, tengo la concentración de la base y tengo constante. Lo único que tengo que es reemplazar. Disculpe, le hice una pregunta. Sí, ¿Esa fórmula lo podemos utilizar para los otros ejercicios o no? Digamos, para las otras, sí, para los otros ejercicios. claro, claro. Justamente para eso estamos ensayando cómo se utiliza, o sea, cómo se aplica la fórmula para utilizar de aquí adelante. De aquí adelante vamos a utilizar por esa forma, pero para soluciones tampones, ¿ya? Son para Ya no soluciones. vamos, ya no vamos a hacer los balances, sino directamente vamos a utilizar la fórmula, ¿ya? Entonces, la fórmula del pH de una solución tampón es, ya lo había mencionado. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez, por logaritmo de 0.2, la concentración de la base, dividido entre 0.2, que es la concentración del ácido. Y apretando la calculadora, todas las cuestiones sumando y restando, me sale 5.2. Ahora, este es lo que ustedes tienen que también practicar en la calculadora. Tienen que sacar este resultado. O sea, acá 5.04. Aunque aquí es en este caso mirar, uno ya sabe qué es lo que va a hacer, pero otra cosa es sacar ese resultado. Y ese es el pH de la solución tampón. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya un ejercicio más va a hacer porque tengo que ir al acto de posición. Sí. ¿Ya? Esto es parecido igual. Se desea preparar, dice, una solución tampón donde se ha utilizado 80 mililitros de solución de ácido cianhídrico, 0,5 molar, y 120 mililitros de solución de cianuro de sodio, 0,2 molar. La constante de acidez del ácido cianhídrico, ya saben que es 7, por eso la calcular el pH. ¿Ya? Da la sensación, aquí ya tengo las concentraciones y solamente es reemplazar, pero no es así la cosa. Entonces tengo yo solución de ácido cianhídrico, ¿ya?
el volumen tiene su concentración, estoy sacando así. Entonces, el ácido cianhídrico, yo tengo 80 mililitros, su concentración es 0,5 molar. Cianuro de sodio tiene su propio volumen, 250 mililitros, mejor 120 mililitros, y su concentración es 0,2 molar. Estos están cuando están separados. Cuando están separados, cada uno por su lado. Y la solución tampón se va a formar cuando yo lo mezclo. ¿Tú crees que si yo lo mezclo uno con el otro, las concentraciones van a cambiar o se van a mantener? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Se mantiene? ¿El resto qué dice? ¿Ah? Cambia. Cambia. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque el volumen, o sea, si yo lo voy a aumentar uno con el otro, el volumen ya no es para un 80, tampoco para el otro 120. El volumen total va a ser ya la suma de los dos, sería 200 ml. Entonces, si al momento que estoy mezclando existe un proceso de dilución. ¿Ya? ¿Eso qué significa? En el momento que estoy mezclando tengo que calcular nueva concentración del ácido y nueva concentración de la base, aplicando la fórmula de diluciones, no se olvide. Cuando se cambia el volumen, automáticamente cambia la concentración. Eso hemos visto en soluciones. Entonces, la constante de acidez me pide que calcule el pH. Entonces, ahí dice, cuando se mezclan dos soluciones de concentraciones diferentes, existe un proceso de dilución. Por lo tanto, se debe calcular las nuevas concentraciones. ¿Ya? En este caso, el volumen total, ¿cuánto va a ser? 80 más 120 son 200 mililitros. Entonces, el volumen está cambiando. Por ejemplo, de 80 está cambiando a 200. De 120 está cambiando a 200. Entonces, para eso utilizo las fórmulas de diluciones. Eso ya lo hemos visto. Concentración 2 estoy calculando. Va a ser volumen 1, concentración 1 sobre volumen total, el volumen 2. Ya en este caso, para la primera, entonces va a ser los 80 mililitros por su concentración, que es 0,5 molar, dividido entre el volumen total, que es 200 mililitros. Y eso me sale 0,2. Estas son soluciones, no se olviden. Eso es para el ácido. Para la base es lo mismo. Volumen 2, concentración 1 sobre volumen total. En este caso va a ser 220 mililitros por 0,2 molar, que es su concentración, dividido entre los 200, que es el volumen total. Y eso me sale 0,12 molar. Y entonces, para cada volumen existe su propia concentración. Para 80 era 0,5. Para 120 era 0,2. Ahora, en este caso, para 200 y es 0,2 para el ácido. Y para la base, para 200 y es 0,2. Entonces, estas concentraciones es donde debo sustituir en la fórmula. Entonces, eso es lo que estoy sustituyendo directamente, menos logaritmo de 7, estoy utilizando la fórmula de arriba, concentración de la base 0,12 dividido entre 0,2. Y eso me sale 8,9. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, hoy día vamos a quedar en esto ya. Es que tengo que ir Oye, al acto. ingeniero. Voy a ir al acto de posesión de los nuevos rectores, decanos y directores. ¿Ya? Entonces, continuamos el lunes, entonces, avanzando. Para terminar este tema ya no falta mucho, por si acaso. ¿Ya? De todas maneras, voy a tomar asistencia antes de ir.
Ya. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿ya? Hasta la vista, vayan a estudiar, tienen exámenes todavía de otras materias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Hasta luego, ingeniero.